Proverbios capítulo 27, versículo 8. El principio que estaremos tocando en este versículo dice: cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. El autor nos enseña que el instinto le enseña al pájaro que el nido es el único lugar de seguridad o reposo. El nido tiene la función de proporcionar un lugar adecuado ¿para qué? Bueno, poner sus huevos y ahí cuida sus crías. Según algunas especies de aves, a veces las ponen en lugares muy altos para que los depredadores no lleguen y algunas cosas que estos hacen por instinto. Así los diseñó Dios. El ave por instinto sabe cuál es el lugar donde está la protección, donde está el reposo y donde está la provisión. El ave, este animal, está segura y feliz solo mientras esté en su nido. Eso es aprendido de la vida animal. ¿Qué está diciendo el autor con poner esta figura acerca de los animales? Bueno, que debido a lo que acabamos de decir, es muy extraño que un ave abandone su nido. Pero que si lo hiciera, no es muy inteligente. Es igual de insensato y peligroso abandonar a la ligera el lugar o la sociedad de personas o la vocación en que la divina providencia nos ha puesto. Así como sería fatal para un ave estar lejos de su nido por mucho tiempo, el punto del autor es que hay un lugar ordenado por Dios para que cada uno de nosotros ocupe y desde ahí sirvamos y le glorifiquemos siempre. Porque en ese lugar es donde disfrutaremos de protección, seguridad y provisión de Dios. Una de las cosas que en el libro de los Hechos se nos narra cuando Pablo está yendo hacia Roma, que va preso, va en una nave y van rumbo a Roma, hay una situación que prácticamente pone a la nave en peligro. Todo lo habían perdido, había oscurecido, tenían varios días sin comer, no, habían perdido el rumbo y estaban a la deriva. Pablo anima al centurión y a los soldados y a los demás presos, que eran más de 200 en la nave, de que Dios le había dicho a Pablo que no se preocuparan, que iban a llegar a puerto seguro. Y que Dios le daba también la vida de los hombres que estaban con él. De esa forma, Pablo trata de animarlos, tranquilos que no vamos a morir. Sin embargo, en el capítulo 27, en el versículo 30, algunos de los marineros, cuando vieron un poco de calma, estaban tratando simuladamente de saltar del barco e irse de la nave e irse en los barcos pequeños. A eso Pablo le dijo al centurión: si esos hombres no permanecen en el barco, no nos podremos salvar. Nadie se salva. ¿Qué les quiero decir? Que ese pequeño momento es un ejemplo del principio que estamos estudiando. Hay un lugar donde el Señor, así como el ave encuentra en su nido la protección, la seguridad y la provisión que necesita, hay un lugar específico, un momento, un estado, una situación donde Dios, la providencia divina, nos coloca y que no es sabio abandonar. Otro ejemplo, en este caso también del Nuevo Testamento, es un personaje, un colaborador del apóstol Pablo llamado Demas. Ser colaborador del apóstol Pablo en sus viajes misioneros no podía ser fácil. Bueno, primero que no creo que cualquiera pudiera juntarse al apóstol Pablo, y segundo, tampoco era algo fácil, tenía que ser una persona con muchas cualidades para que el apóstol Pablo lo aceptara en su equipo. Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, tuvo unas dudas un momento y Pablo no quiso, no, ese muchachito no va más conmigo. Pero la Biblia
narra de un colaborador de él llamado Demas. Y este hombre, la vida de este hombre, ilustra nuevamente este principio de que Dios nos protege, nos alimenta, pero siempre y cuando estemos en el lugar que Él nos manda para esa protección espiritual. Es un error terrible. Demas, la primera vez que vemos de su nombre, que oímos de él, está en la carta de Pablo a Filemón, capítulo 1, versículo 24. Pablo dice de él que es un gran colaborador. Él habla y dice: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. En ese aspecto, entonces, Demas está al nivel de Lucas, el doctor historiador que es el autor del Evangelio de Lucas. Y allí entonces, en la confianza y en el descanso que tiene Pablo de estos hombres, Demas está igual que Lucas. La segunda vez que Pablo menciona a Demas es muy extraño. Está en Colosenses capítulo 4. Usted va a notar que Pablo, cuando habla de otros colaboradores suyos, por lo general dice una característica positiva de ese colaborador. Y en Colosenses capítulo 4 hace eso con los que menciona. En el capítulo 4, versículo 7, mira lo que dice de cada uno. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. Y él dice, ¿qué es Tíquico? Él dice, amado hermano fiel y ministro y consiervo del Señor, en el Señor. Versículo 9, habla de un Onésimo, con Onésimo. ¿Y qué es Onésimo? Amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Versículo 10 habla de un Aristarco. ¿Y qué es Aristarco? Mi compañero de prisiones. También dice, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. También en el versículo 11 hay un Jesús, no el Señor Jesús, sino un colaborador o un acompañante llamado Jesús. ¿Y cómo le dice Pablo? Llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Versículo 12 habla de un Epafras. Os saluda Epafras. ¿Y qué es ese Epafras? El cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. ¿Se ha notado? Nombra a alguien y dice algo positivo. Nombra a alguien y dice algo positivo. Versículo 14 habla de Lucas. Os saluda Lucas. ¿Y qué es Lucas? El médico amado. Y luego, Demas. Y no dice nada. En una primera mención habló que era un buen colaborador. En una segunda mención da una lista y cosas positivas de colaboradores y no dice nada de Demas. Llama mucho la atención porque probablemente Demas está cumpliendo el principio que estamos estudiando. Fue un ave que abandonó su nido. ¿Y por qué lo digo? Porque hay una tercera mención de Demas, pero realmente es muy triste. Está unas hojas después en segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 10. O versículo 9 dice, procura venir pronto a verme, porque Demas que me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Bueno, que estamos hablando del principio de Proverbios 27:8. Cual ave se va de su nido, así es el hombre que se va del lugar donde debe estar. Estar probablemente ayudando, siendo un colaborador del apóstol Pablo, seguro no era fácil. A Pablo lo sacaban de a pedradas de las ciudades. O lo cazaban los judíos para matarlo. Entonces, a lo mejor Demas se acordó de sus consejos de su madre, el que anda con mala junta le va a ir mal. Pero en este caso, Pablo no era una mala junta. Era una junta peligrosa por el reino de Cristo, pero no era una mala junta. Lo cierto es que mientras Demas estaba haciendo donde la divina providencia le había permitido estar siendo un colaborador del apóstol Pablo, entonces Demas de repente sintió y comenzó a distanciarse de lo que estaba sucediendo. Tanto así que Pablo probablemente lo está notando cuando lo menciona por segunda vez. También seguro oyó el consejo, si no tiene nada bueno que decir, no diga nada, no dice nada de él. Y una tercera vez cuando habla de él dice, Demas lamentablemente me abandonó y se fue amando más a este mundo.
El lugar donde probablemente Demas, como alguien que estaba cerca del apóstol Pablo, donde estaría recibiendo la gracia, la fuerza, la fortaleza, la provisión de Dios y todo lo que seguramente le iba a ayudar para perseverar, Demas se había estado distanciando. Cual ave que se va de su nido, así es el hombre que se va de su lugar. Este hombre entonces nos ilustra perfectamente ese proverbio. Podemos decirlo así: hay un lugar, un nido espiritual, vamos a decirlo así, donde Dios nos asegura su provisión, protección y gracia. Abandonarlo es una insensatez muy grande. Hay lugares, hay personas, hay providencias que el Señor nos coloca para que a través de esas situaciones tengamos su gracia perseverante. Y usted y yo cometemos una insensatez contra nosotros mismos por abandonar esos lugares. No dejo, por supuesto, de ver, ¿verdad?, este testimonio tan repetido en los venezolanos, por ejemplo, padres de familias que se iban o madres que se iban de su hogar. Y no quiero juzgar, cada quien sabe las condiciones, no estoy juzgando, no estoy siendo insensible, pero en algunas situaciones, o por lo menos yo conozco tristes experiencias que fue para peor. Tenían más plata, pero perdieron la gracia divina. Se diga que era mejor. Pero entonces, hermanos, el punto del principio es recordar siempre, ¿verdad?, qué necesitamos para aferrarnos a ese principio de forma positiva. Recordar lo que dijo nuestro Señor en el Evangelio según Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5, que dice: permaneced en mí. Yo le dije ahorita, hay un lugar con un nido espiritual, bueno, digamos que ese es Cristo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Es el mismo principio, solo que el Señor usa otra imagen, en este caso de la vid y los pámpanos. El Señor Jesús nos enseña que si permanecemos con Él o en Él, cerca de Él, Él nos estaría diciendo: yo les proporcionaré todo lo que necesitan para vivir en este mundo agradable. Porque todo lo que necesitamos para la vida y la piedad nos han sido dados por su divino poder, dice la Escritura. Necesitamos, y Él va a dar todo lo que Él nos va a dar todo lo que necesitamos: paz, sabiduría, guía, dirección, fortaleza. Solo hay una fuente de esos recursos, amado hermano. El Padre solo tiene un conducto por donde suministra eso. Eso es en Jesucristo. Sea que donde lo que estemos pasando o donde nos encontremos, por su gracia y amor, siempre Él ha prometido estar conectados a nosotros. Permanezcan en mí, nos dice el Señor. No sean como un ave que se va de su nido y obviamente llevan las consecuencias de tal insensatez. Permanecer en mí habla y nos evoca una responsabilidad. Nos está recordando que así como el pámpano debe estar conectado estrechamente a la vid para recibir la savia, así los creyentes deben permanecer estrechamente conectados a Él para poder vivir como a Él le agrada. La palabra permanecer lleva la idea de estar, muy cerca, íntimamente conectado, íntimamente asociado, morar con, morar en, perseverar. Es todo lo contrario de ir y venir, de ambigüedad, de inestabilidad, de una persona de doble ánimo, llevada siempre por la corriente del agua o del viento o de lo que tú quieras. Permanecer significa que debemos estar en estrecha comunión del Señor, que debes usar los medios de gracia para siempre estar en estrecha comunión con Dios,
Permanecer en su palabra constantemente para que ella permanezca en ti. Permanecer significa no dejarse distraer. Hay tantas cosas que nos distraen, hermano. La vida, el mundo, las cosas, la necesidad. Pero lo que nos dice el Señor para permanecer, no dejar el nido donde vamos a tener la provisión, es estar enfocado. Buscar en nuestra vida primeramente el reino de Dios y su justicia. Permanecer en obediencia y, por cierto, en oración privada, comunitaria. Permanecer en obediencia y rendirse y someterse a todo su señorío. Que reine supremo en nuestro corazón. Eso es lo que nos enseña este principio. El resultado de permanecer en Él, dice el Señor, yo permaneceré en vosotros. No está diciéndonos que perdemos la salvación y que nos alejamos en el sentido de que Dios no nos alcanza. Pero significa que si permanecemos intencionalmente, como lo hemos descrito ahorita, vamos a experimentar la plenitud de la presencia del Señor. Y eso sí es algo que los cristianos lamentablemente carecen mucho. No experimentan la plenitud de la presencia. No pueden decir como el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre. No pueden decir, en tu luz, yo permanezco en ti, Señor, porque en tu luz veo la luz. Porque entonces cuando permanezco en ti, la paz tuya realmente es experimentada y saboreada en mi corazón. Ahí es cuando realmente experimentamos que tomamos de un agua y no nos da sed jamás. Hace tiempo que estás sin eso, hermano. Es triste realmente. Inclusive podríamos ver que esto se relaciona con el proverbio anterior, lo que acabo de decir. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hambriento todo lo amargo le es dulce. Al no permanecer en el Señor ni estar íntimamente conectados con Él, por supuesto, cualquier tentación del mundo es totalmente atractiva y imposible de rechazar. No estamos satisfechos en Cristo. No estamos plenos. Cualquier cosa nos distrae. Cantos de sirena, todo está mirando nosotros para los lados todo el tiempo. Sin embargo, cuando estamos satisfechos, permaneciendo íntimamente conectados, llenos del Señor, llenos de su Espíritu Santo, conectados a la rica savia, en el nido, recibiendo la fortaleza, provisión, gracia, van a venir las tentaciones y a nosotros no nos van a hacer menos. ¿Por qué? Porque el hombre hambriento, hasta lo amargo le es dulce. Y por eso terminamos cambiando fuentes vacías, fuentes rotas, que dijo el profeta, por el Señor. Ningún pámpano puede producir fruto por sí mismo. Eso lo hace la vid. Así, cada uno de nosotros no producimos ningún fruto. Solo lucimos lo que el Espíritu Santo produce en nosotros cuando permanecemos en Cristo. Así que permanecer en Cristo es el prerequisito diario necesario para que cada uno de nosotros pueda experimentar la plenitud del Señor. Amén. Porque de hecho el Señor lo dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, permanece en el nido, y yo en él, este lleva mucho fruto. Significa que el que permanece en Cristo o en el nido, como hablamos de Proverbios 27:8, tendrá una vida espiritual fructífera, plena, en la que dará mucho fruto. Se evidenciará en este cristiano o en esta creyente el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Se evidenciará en este creyente el fruto de la semejanza de Cristo. Uno habla, ve, comparte con ese hermano, esa hermana, y uno percibe el dulce aroma del carácter del Señor con él o con ella.
Produce el fruto del ministerio eficaz. Produce el fruto de ser un padre o una madre eficaz. Produce el fruto de ser un abuelo o abuela eficaz. Produce el fruto de ser un testigo eficaz. Produce el fruto de cualquier cosa en la que la voluntad de Dios nos haya puesto, y daremos fruto. Permaneciendo en el Señor, no siendo como el ave insensata que abandona su nido y se expone a los depredadores, deja la cría a los depredadores, al peligro, a todo lo que por supuesto le va a suceder. El Señor terminó: porque separados de mí nada pueden hacer. Usted y yo podemos decir: no, si hago muchas cosas, puedo trabajar, puedo hacer eso, puedo vivir, no, me divierto. No es que tampoco estoy durmiendo en mi casa, entiendo. Pero cuando el Señor dice nada podéis hacer, significa no puedes hacer, separado de Cristo, nada que sea aceptable o agradable a Dios. Es una vida que desagrada a Dios. Separado de Cristo no puedes agradar a Dios. Separado de lo que dice la Biblia. Un puritano dijo del Proverbio 27:8: ahí está el hombre en el recinto de Dios y por tanto bajo la protección de Dios. Y si se contenta con permanecer en su lugar, Dios lo bendecirá con la rica ganancia del contentamiento piadoso. Su falta o la falta, dice el puritano, la de resolución para permanecer, lo expone a una tentación perpetua, siempre queriendo ser alguien diferente o estar en un lugar diferente de donde está. Una necedad, hermano, una necedad. Dije que eran varios temas y el tiempo se fue, pero vamos a versículos 15 y 16, resumiendo algunos. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Una gotera continua, lo desagradable que es una gotera, ¿verdad? Cuando era niño, yo recuerdo, vivíamos en una casa que era de zinc. Y recuerdo también que era muy sabroso cuando llovía para el niño, porque se escuchaba la lluvia y no como que se acurrucaba más. Y hoy no voy para la escuela porque está lloviendo. Tengo recuerdo pocas cosas de mi niñez, pero eso lo recuerdo. Pero después de la conversación me daba cuenta que no era para los adultos, no es muy agradable la lluvia porque se evidenciaban las goteras. Y hay que, mueva la cama, mueva esto, mueva el mueble. ¿No? Es una cosa desagradable. Y algo que pare la lluvia, por favor. Si alguien sufre de esa gotera continua, sabe de lo que está hablando el proverbio. Y, ¿verdad? No es una cuestión de enseñarse contra las damas, pero el proverbio habla de las damas. Hermana, si no cuida su carácter. Salomón, aunque yo lo estoy haciendo tratando de ser un poco jocoso, pero realmente Salomón, que escribe el proverbio, no se está haciendo el gracioso aquí. Es preferible, dice el 16, pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Cuando uno va a apretar más, por supuesto, se escurre. Es imposible. Es una cosa que no se puede hacer. Dice alguien: a un hombre que se haya casado con semejante mujer, ¿verdad? La verdad es que se le puede compadecer mucho. Los trasfondos de tan eterna contienda tampoco forman materia alguna para el humor de ser.
Dichoso el hombre que recibe de Dios una mujer que quiere escuchar lo que Dios dice. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Eso es lo que enseña en la Escritura a mis queridas hermanas. Es verdad, hay hombres que no son como goteras, son un chaparrón dentro de la casa. Eso también es verdad. Pero en este caso, el proverbista está hablando de las damas. Cuando hable del necio, le damos al varón, ¿no? Pero aquí es una buena consideración a mis hermanas que están casadas, a las jóvenes que anhelan casarse, o a las hermanas también que anhelan casarse. Pero no solamente es la esposa la que es una gotera continua, puede ser alguien que vive con uno. Una hermana de sangre me refiero, o alguien con un familiar, o alguien que le alquilaste. El punto es que debemos esforzarnos por ser buenos acompañantes. Y que a veces parecemos más bien con gotera continua. Debemos tener cuidado de eso. Versículo 18. Quien cuida la higuera, será el último que vamos a ver. Quien cuida la higuera comerá de su fruto. Y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Este es un consejo de estímulo para la diligencia en nuestra vocación, sea el trabajo, sea donde sea que el Señor nos ha colocado. Quien cuida la higuera comerá de su fruto. Y el que mira por los intereses de donde está, ¿qué dice? Tendrá honra. La higuera era un producto valioso en Judea para ese tiempo. El cultivo era muy rentable y cuando se cosechaba, obviamente todos ganaban. Ilustraba la recompensa general de la fidelidad. Así, el Señor bendijo a Eliseo por su afectuosa devoción a su maestro, Elías. Tanto fue que fue honrado por una doble porción de su espíritu. El cuidado del centurión por su sirviente, recuerden el centurión que rogó a Jesús que le saludara un sirviente, probablemente fue un reconocimiento de haber atendido diligentemente a su amo. Si esto es realidad en las relaciones humanas, imagínense entonces cuando usted sirve de todo corazón a su maestro, que le prometió y dijo, si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Quien cuida la higuera comerá de su fruto. Bienaventurados aquellos siervos a quienes el Señor, cuando venga, los encuentre velando. De cierto os digo, que se ceñirá y le hará sentarse a la mesa y saldrá y le servirá. Nada de lo que usted haga por el Señor en esta vida va a pasar en alto, hermano. No desmayemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Todo lo que sea por el servicio al Señor. Hebreos, el autor de Hebreos le dijo a su audiencia, Dios no es injusto para olvidar el servicio que le han hecho a su nombre. ¿Cómo? Sirviéndole a los santos. Nada de lo que hagamos por el Señor quedará sin recompensa. Nada que hagamos por su reino, nada que hagamos por sus intereses, nada que hagamos para honrar. Que estos principios, hermanos, nos ayuden para que calen el Señor nos ayude en su gracia, para que calen en nuestro corazón y sepamos vivir con sabiduría divina en este mundo. Amén. Oremos.